después de un periodo un poquito breve, ¿no? Y nada, hoy estamos con Mon Tour, abogada y mediadora familiar, sí, y bueno, especializada en un modelo de gestión de divorcios, ¿no? Como mencionas tú, en este caso, divorce coaching. Entonces, hoy vamos a hablar de divorcios con amor. Aquí tenemos el libro de Mon. Y os dejamos por aquí debajo el enlace para que tengáis acceso a él. Y Mon, si te parece, pues te dejamos que te presentes y una vez nos hagas tu presentación empezamos con la batería de preguntas. Muy bien, pues buenas noches, muchas gracias por invitarme y por querer hablar de mi libro, que siempre está bien, ¿no?, poder hablar de un libro que has escrito tú. Yo soy Mon Tour, como has dicho, soy abogada colaborativa, quiere decir que trabajo en negociación colaborativa. Soy mediadora familiar también y soy coach. Esto sabéis que, bueno, hice un máster en coach en la Universidad de Barcelona en el cual desarrollé un modelo de coaching que es life coaching, se llama, o sea, un modelo que no es de empresas sino para personas, especializado en el divorcio. Entonces, trabajo con gente que está pensando en divorciarse, con todo lo que eso supone y quiere hacerlo bien, con parejas que se quieren divorciar, que es la mediación o el divorcio colaborativo, y como abogada también, la verdad es que no pleiteo, no hago procesos judiciales porque no creo que los procesos judiciales ayuden a las familias, sino que las destruyen. Pero soy abogada porque el divorcio, o sea, soy abogada, me mantengo como abogada ejerciente porque me gusta el derecho de familia, me gusta mucho y además todos los divorcios tienen un componente emocional que trabajo desde mis conocimientos como mediadora y como coach, pero también legal y muy importantes. Hay una cosa que has dicho y me ha dejado un poco pensando. Voy a disparar. A ver, miedo me das. ¿Por qué destruye? Los procesos judiciales tienen una lógica y es uno contra el otro, porque tú tienes que convencer al juez que tú tienes razón. Nosotros los que trabajamos en gestión de conflictos decimos que la verdad no existe y que no es importante tener razón, sino salir del conflicto con una solución que consensúes con la otra parte y que te sirva para estar mejor. Cuando tú vas a juicio, no. Tú tienes que convencer al juez o a la jueza, a la autoridad judicial, de que tú tienes la razón y uno tiene que ganar y el otro tiene que perder, ¿no? O sea, uno gana y el otro pierde. En familia a veces puede ser un poco menos claro, no tan blanco y negro, pero hay quien gana y hay quien pierde. Para mí, en los procesos de familia siempre pierden los hijos, porque una contienda, bueno, tú tienes que hablar mal del otro y el otro tiene que hablar mal de ti. Y los hijos además tienen que participar del juicio, ya sea en la medida que tenga que ser. Y yo no he conocido ninguna familia que salga mejor después de un juicio. Uno ganará y el otro perderá, pero estar mejor no, al contrario, normalmente has dinamitado la relación familiar y has estropeado una relación entre dos progenitores que es importante que sea una buena relación para que los hijos estén bien. Y entonces ahí tenemos ese sistema. Ahora justo la ley ha cambiado y a partir del día 3 de abril nadie podrá ir a un juicio ni de familia ni de ningún tipo civil sin haber intentado primero una negociación amistosa, porque ya se entiende esto que te estoy diciendo. Pero todavía la idea que tenemos es que cuando tenemos un problema, cuidado, y la mejor defensa es un ataque, ¿no? Y entonces eso es cultural. Como profesional yo no quiero participar de esto. Entiendo que si tú sufres violencia o hay alguna situación que necesitas protección, eso ya es otra historia, pero entiendo también, y en esto me puedo alargar mucho y hacemos todo el podcast con esto, que además cuando tú tienes un conflicto te tienes que hacer responsable de ello y tienes que asumir que la respuesta también está en tus manos. No es tan sencillo, pero que no venga un tercero a decirte qué tienes que hacer, especialmente en temas de familia. O sea, si yo tengo que ver a mis hijos los martes y los miércoles, prefiero consensuarlo con el otro progenitor que no que alguien me lo imponga, ¿no? Entonces, para eso hay que tener esa capacidad de entender que eso cuesta, que es una negociación, que tengo que ceder en cosas o, bueno, que tengo que trabajar en esa negociación y no esperar que venga alguien con una toga negra y me diga, esto se hace así. Es una manera de entender que, bueno, es hacia la que vamos. Esta ley que se ha aprobado ahora, que entra en vigor el mes que viene, el día 3 de abril, dice esto, ¿no? Que tenemos que entender que en los tribunales no está la solución a todos los conflictos, ni es lo mejor. Tiene que ser siempre la última ratio, ¿no? Todo este sistema que tú mencionabas, precisamente plantea el odio, promueve este odio. Y tú, por el contrario, estás planteando unos divorcios con amor. ¿Es eso posible realmente? Claro, si haces
los divorcios con amor que yo propongo no pasan por el tribunal, ¿vale? Es mucho más difícil hacer un divorcio con amor hacia ti mismo, hacia el otro y hacia tus hijos si haces un proceso judicial. Claro, es que el proceso judicial tiene una lógica y no es el win-win, sino el que alguien pierde y el otro gane. Sobre todo es que tú tienes que convencer al juez que eres mejor que el otro, ¿no? Y ahí ya... Entonces, por ejemplo, yo lo dejo con mi pareja o quiero dejarlo con mi pareja, quiero este divorcio, llego a consulta, me encuentro contigo. ¿Cuáles son los primeros pasos que llevamos a cabo para llegar a un divorcio con amor, ¿no? Exacto. Claro, ahí ya, y perdona la falta de humildad, sería mucha suerte que ya llegaras a mí o a alguien como yo, porque puede ser que no, que si escoges a ciegas, el profesional que te acompañe sea de otra manera, ¿no? Y entonces no tenga en consideración ni la parte emocional ni este destroce, ¿no?, de las relaciones familiares. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que tener claro, como en cualquier circunstancia en la vida, como cuando vas a buscar a un a un médico o una médica, es qué es lo que yo quiero hacer con este divorcio y qué profesional quiero que me acompañe. Entonces no tengo por qué ser yo la que lo haga todo, porque hay compañeros y compañeras que también lo hacen, pero este sería la priori, buscar un profesional que se alinee con lo que yo pienso y lo que yo siento. Si yo lo que quiero es matar a mi pareja, pues ves a buscar a un killer, ¿no? Y si yo lo que quiero es hacerlo con amor y acabar bien con mi pareja, a pesar de que ya no quiero seguir viviendo con ella, ves a buscar una persona profesional que esté alineada con esto. Y entonces te encontrarás conmigo, pero tú ya vendrás con esa idea. Entonces será mucho más fácil, ¿te parece? Cuando entran a tu consulta entiendo que tienen que dejar prejuicios, ego, todo eso lo tienen que dejar en la puerta, porque si no, no podrás avanzar con ellos, ¿no? Sí, pero piensa que en una situación de conflictos como esta, como un divorcio, que es una situación muy dolorosa, muy difícil, donde tienes muchos miedos, donde está en juego el bienestar de tus hijos, a veces no es tan fácil. O sea, dejar el ego, dejar los miedos... A ver, no somos Superman ni Superwoman y están ahí. Lo que hay que saber es, bueno, los profesionales tenemos que saber gestionarlos, entender cuándo hay miedo, entender cuándo hay una cuestión de orgullo, de ego, y saberlo llevar, ¿vale? Porque es difícil que tú tengas tanta clarividencia. Hay gente que la tiene, ¿eh? Hay gente que además está súper trabajada, viene que su psicólogo ya le ha dicho qué tal, qué cual... Pero si no, bueno, para eso estamos nosotros formados, ¿no? La mediación, por ejemplo, o el derecho colaborativo son medios adecuados de solución de controversias que ayudan también en la gestión emocional, porque cuando tú estás enfadado es mucho más difícil que gestiones bien un conflicto. Pero no penséis solo en el divorcio, en cualquier cosa, con un vecino, con un hermano, ¿no? Haces alusión a un concepto que es el analfabetismo emocional. Sí, somos bastante analfabetos emocionales. Ahora hay bastantes colegios que dan inteligencia emocional o gestión emocional, o simplemente les enseñan a los niños lo que son las emociones. Pero, claro, ahí partimos del analfabetismo emocional y de este background cultural que tenemos sobre lo que es una relación y sobre lo que puedes hacer cuando te dejan, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, también pongo ejemplos, ¿no? A ti te despiden de un trabajo y, bueno, hay gente que es exagerada cuando les despiden e incluso hacen cosas un poco... Pero, bueno, pues ya me cogerán en otro sitio. En cambio, me deja mi pareja y yo tengo derecho a ir a la puerta del cole y hacer un número por, ¿sabes? Es analfabetismo y un poco desborde emocional. Entonces ahí es donde yo digo, tiene que haber el amor. Y ahí el amor se expresa en responsabilidad hacia el bienestar de tus hijos. Que eso no les va bien. Porque de alguna forma estamos anclados en el pasado todavía, querés decir, a la hora, o sea, consideramos a la otra persona como una posesión. Es decir... Puede pasar. Yo lo que veo en el despacho, y quizás porque yo ya filtro gente, pero bueno, también vemos otra gente, es que lo que le preocupa a la gente que se divorcia, y esto a los oyentes y a vosotros os pregunto, ¿qué es lo que más os preocuparía? Normalmente la gente lo que quiere es que sus hijos estén bien. ¿Vale? En eso, además, ahora estamos en un estado muy de la burbuja de los niños y tal. Entonces tú te divorcias, sientes que eso puede dañar a tus hijos y dices, yo lo que quiero es que mis hijos no salgan dañados de esta situación. Y esto mueve mucho y es bastante movilizador en positivo. O sea, porque tú les explicas que todos los estudios que hay psicológicos sobre las rupturas, sobre los divorcios, demuestran que en principio los hijos no van a quedar traumados. Ahora ya estamos en una sociedad donde el divorcio es bastante presente y por tanto no van a tener estigma social porque la mitad de su clase estarán divorciados y porque es una cosa que lo ven normal. Los niños ahora y los jóvenes de ahora lo ven normal.
pero sí que causa perjuicio a los hijos si los padres gestionan mal el divorcio, el conflicto del divorcio. Y no solo en el momento del divorcio, sino después también, como también están dañados los niños que viven con padres que están permanentemente en conflicto, ¿no? Entonces, los padres responsables, tú les dices, pensad en esto, entonces tenéis que hacer un esfuerzo para no hacerlo mal ahora en el momento del divorcio, porque además si lo hacéis mal ahora, seguramente esto va en pendiente, iremos a peor, o sea, hacedlo muy bien ahora, que es cuando más esfuerzo tenéis que hacer, y luego las cosas irán mejor. Eso no quiere decir que tengas que ser el mejor amigo de tu ex. Haremos lo que podremos. A lo mejor somos amigos, a lo mejor solo somos buenos padres, pero solo somos buenos padres, ya está, ya es un éxito, ya es un divorcio con amor. Y entiendo que de esa forma, si hay niños, es mucho más fácil para ti este proceso, pero si solo hay bienes, por ejemplo, patrimonio. Vale, ahí hay diferentes tipos de personas. Hay gente que realmente viene sin hijos y se pelean por el gato. Y hace poco he tenido un caso así, o sea, cuando la dificultad se expresa en el gato, están ahí. Pero normalmente la gente sin hijos lo puede tener más fácil, también, para decir, ¿por qué? Perdón, me voy a explicar mejor. Cuando tú tienes hijos, la relación no se acaba. Tú puedes divorciarte, pero siempre vas a tener una relación con esa persona. Porque siempre va a ser la madre o el padre de tus hijos. Por tanto, vas a tener que tener una relación con ella o con él y más vale que la tengas buena, en beneficio de tus hijos. Pero cuando no hay hijos, las propiedades, bueno, más o menos se puede gestionar, puedes decir, mira, no quiero saber nada nunca más de esta persona. Y eso es bastante sanador en un divorcio, sinceramente. Porque la dificultad mayor de un divorcio es querer olvidarte de una relación y no poder porque hay los hijos, claro. Es así. Alrededor del 50% de parejas, ¿no?, se terminan divorciando según los datos de La Vanguardia. A veces ¿Sí? hay más. Incluso más, ¿no? Y luego también leíamos que estas cantidades variaban en función de la cantidad de tiempo que llevaba la pareja, ¿no? Mayor o menor según este periodo de tiempo. Pero queremos preguntarte, ¿no?, que si crees, en este caso, que si muchas de estas rupturas vienen condicionadas por este aspecto cultural que mencionaba Vlad, en relación a una violencia hacia la mujer, por ejemplo. A ver, ¿en qué sentido quieres decir? Que el divorcio, cuando me lo has dicho, he pensado, ¿a qué se refiere? Porque hay relaciones que son violentas y entonces es la mujer la que quiere salir de la relación, que es cuando hay divorcios por violencia de género. ¿O a qué te refieres en la relación violenta? Por ejemplo, este componente cultural de posesión, ¿no?, vale. que mencionaba Vale. Vlad. Es cierto que el divorcio es un derecho que las mujeres no tienen y no han tenido siempre. O sea, no tienen en todos los lugares del mundo y las españolas en concreto no hemos tenido hasta el 1981, cuando en Europa ya se tenía. Bueno, en el año 32 creo se aprobó la ley de divorcio española, pero al llegar la dictadura enseguida la quitaron. Entonces sí que es cierto que hay un componente de que el divorcio es un derecho que, bueno, que la mujer no tenía y que a veces ha supuesto que es que no me gusta relacionar violencia con divorcio en este sentido, ¿no? Porque al principio vosotros sois muy jóvenes y no os acordáis, pero al principio cuando se inició el divorcio, que yo tampoco estaba, pero sí que se decía, esto pasa porque las mujeres ahora quieren libertad y los hombres se enfadan y por eso hay violencia. Como ha aparecido el divorcio, entonces no sé si te referías a esto, imagino que no. Como que lo justifican. Como que lo justificaban. ¿Por qué la ha matado? Pues que es que se quería divorciar. Claro, es que ahora las mujeres, ahora ya no se dice, ¿no? No sabría qué contestarte a esto. Vale. En las relaciones el componente de la violencia no debería existir, pero existe. Como no debería existir desequilibrio, y existe. Si esto genera divorcios, claro, depende, claro, genera conflicto. A no ser que haya una sumisión muy grande, claro. Claro, pero también hay violencia emocional, hay violencia física. Es que he dicho violencia en general, claro. Sí, hay mucha violencia. Hay muchas situaciones que pueden ser violentas, claro. No solo hay la violencia física. La violencia física normalmente suele ser el final de una situación violenta. Si tú tú estás con tu pareja y te pega 2 tortas, cuando llevas 2 años te vas. Siempre las tortas llegan más tarde.
Es que también trabajé muchos años en violencia y ahora me preguntáis una cosa que ya no trabajo, pero que es muy interesante. Claro, si estás con un psicópata narcisista, pues obviamente a lo mejor estás 5 años y a los 5 años maltratada psicológicamente y no lo sabes, estás atrapada en sus redes. Estás atrapada. O al revés, ¿eh? Sí, sí. Y acabas peor que si... No quiero decir nada, pero peor. Y lo vemos, y vienen y normalmente no saben cómo salir de la relación y te dicen que no pueden salir de la relación. Entonces tú les explicas, y va a pasar esto porque normalmente también hay expolio económico, hay muchas cosas que... Y les explicas en divorce coaching y les dices, y va a pasar esto, primero se va a victimizar. Es que hoy justo hemos tenido un caso así, se lo explicaba a mi compañera. Primero se va a victimizar y cuando vea que estás seguro o segura, va a atacar. Y así es, sí, sí. Bueno, las relaciones forman parte de lo que es la vida y en esto pasa en el trabajo, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, sí, sí. ¿Y cómo? A mí me inquieta una cosa que lo hemos hablado antes, viniendo de camino hacia aquí. ¿Cómo trabajas con esas personas que al salir salen de una relación porque la otra persona le humilla, por ejemplo, le es infiel o le hace una cosa que considera que, bueno, que se siente humillada? Vale, es que piensa que casi todos los divorcios, aunque parten, o sea, de un acumule de circunstancias, cuando pasan estas cosas suelen ser como el gatillazo, ¿sabes? Como el momento en que nos damos cuenta de que esa relación no funciona, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Normalmente, si la persona, una infidelidad puede ser muy humillante, te puedes sentir muy traicionado, hay gente que, lo comentábamos también, hay gente que lo aprovecha para mejorar la relación y hacer terapia y que vaya mejor, pero yo siempre pienso, si tú estás muy tocado por esto, tienes que hacer un trabajo individual de terapia psicológica. Porque si te has quedado realmente en una situación que te sientes muy, muy humillado, porque para ti esto es muy humillante, claro, esto lo tienes que superar porque tu pareja no le va a afectar, o sea, le puede afectar, pero vamos... Lo ha superado. Sí, a lo mejor está con esa persona y todo, claro, y tú estás ahí sufriendo y entonces está bien mirar. Y el perdón es un gran qué. Sobre todo es liberador para ti mismo, porque estar enganchado con el enfado con otra persona, eso es una esclavitud. Pero es muy complicado llegar al perdón sin esa terapia previa, ¿no? Entiendo que es un trabajazo eso. Nadie dijo que era fácil. Entonces entiendo que hay como distintas fases por las que vamos a pasar en este proceso de divorcio, ¿no? Y de ruptura. Claro, es que hay muchos tipos de divorcio. Hay mucha gente que viene cogida de la manita y ya no vamos a vivir juntos porque ya no podemos, se han dado cuenta que ya no hay gas, que ya no hay nada, pero tampoco ha habido ninguna infidelidad ni ninguna situación mala, que están como tristes, pero no. Y hay quien viene pues enfadado porque ha habido una infidelidad, o a veces viene el que ha cometido la infidelidad y te dice, bueno, es que además me he enamorado. O sea, no solo he sido infiel, sino que me voy. Esto te parece muy duro, ¿verdad? Te veo aquí sufriendo con esto. Es que no es fácil, ¿eh? No es fácil, no. Claro. No, es que pero... no entiendo muy bien dónde puede haber el divorcio con amor en esa situación. Bueno, tú puedes escoger entre enfadarte mucho, ¿vale? Y entonces ¿hacer qué? ¿Gritar? Gritar. Bueno, eso harías en terapia. Gritar, pegarle a un cojín, depende del terapeuta que tengas. Pero aparte de eso, ¿qué vas a hacer? ¿Dañar a tus hijos, por ejemplo? Porque estás muy enfadado. Sí, seguramente deberías mirarlo desde otra óptica. Claro, entonces, claro, cuando digo amor, tú vas a pensar en amor hacia la otra persona. No, aquí tienes que empezar a trabajar tu propia autoestima, que a veces cuando te sientes humillado se va un poco al garete. Trabajar en el amor hacia tus hijos y pensar qué es lo mejor que les pasa a ellos. ¿No te ha pasado nunca que estás fatal, tienes fiebre, pero tienes que atender a tus hijos igualmente? Y haces ese esfuerzo. Pues por ahí va. O sea, vale, perdonad la palabra, perdonad todo el mundo, estoy jodido, pero tengo que dar mi mejor cara, la tengo que dar porque tengo mis hijos que me necesitan, ¿vale? Y entonces, amor hacia la otra persona quizás no. Dejémoslo, por ejemplo, en respeto. Cuando la vea, como es la madre de mis hijos en este caso, voy a ser respetuoso, no le voy a decir todo eso que siento, que son un montón de insultos que me vienen, ¿no? Claro, por ejemplo. Porque a lo mejor es una excelente madre. Claro, pero qué suerte para tus hijos que sea una Claro, excelente madre. pero contigo como pareja pues no lo es. O al revés, a lo mejor es un excelente padre, pero él pues no está a la altura en una relación. Pero yo les hago siempre un dibujito, que digo, voy a haceros un dibujito, que ahora no puedo hacer. Y hago una línea así y digo, aquí está, ¿cómo te llamas? Vlad, ¿no? Sí. Vlad y María.
Tu mujer ahora le llamaremos María, ¿no? Y aquí hay una relación de amor, que es la relación conyugal. Pero Blat y María tienen otra relación, que es la de que ser padre y madre de estos niños, ¿no? Entonces, claro, ¿tú dónde te pones cuando estás pensando en la infidelidad y lo que mucho que te molesta? En la parte de arriba, que es la... Y no, ahí está otra. Entonces, cuidado, porque de tu relación de pareja estás afectando a tu relación como padre y madre. Lo tienes que separar. Entonces, nunca más te vas a fiar de esta persona, seguramente, como pareja. Nunca más vas a querer tener... Bueno, no sé, cada uno hará su historia. La confianza, además, es como un vaso. Cuando se vacía, ¿no? Llenarlo otra vez de confianza es muy difícil, ¿no? Pero es la madre de tus hijos y es una excelente madre. ¿Ves ahí? Qué suerte tengo, que la madre de mis hijos es excelente. Es que piensa que puedes decir, bueno, vale, no lo sé hacer. Bueno, entonces, ¿qué haces? ¿Te la cargas? Acudir a divorce coaching. Te vas a divorciar. O te vas a un juicio y ¿qué? Si Sí, es excelente madre, le darán la custodia compartida o Vendrá el lo que señor de sea. la toga, ¿no? Y dirá, Sí, tú, tal. bueno, A lo mejor te frustras pero igual. es que además en España el divorcio es acausal y ya casi en toda Europa. Entonces, ¿qué dirán? Sí, señor, ni podrás alegar la infidelidad, porque te dirán, perdón, es que cada uno se acuesta con quien quiere, ¿no? ¿Es buena madre? Te preguntarán. Sí, entonces, ¿qué quiere que hagamos? Nos sabe mal, pero... ¿Sabes? Entonces también hay que ver esto, porque hay gente que dice, pues iré a tribunales y le quitaré todo. Pero también, hombre, si le quitas todo, también le quitas a tus hijos, ¿no? Es que no le quitará nada. Si es que Claro. los tribunales miran a los niños, ¿sabes qué quiero decir? Que tampoco, ¿qué le quita? Hombre, sí hay una gran fortuna, pero tampoco, porque estamos, bueno, como mínimo en Cataluña estamos en separación de bienes, o sea, que ¿qué? Sí. Entonces hay que calibrar eso y luego ahí está el amor propio y responsabilidad y generosidad hacia tus hijos. Y lo que decíamos, del perdón para ti, para que te sea más cómodo. Pero hay vivir. esos padres que utilizan a los niños, seguro que te lo has encontrado, eso. Pero ahí los profesionales Como arma también arrojadiza. tenemos responsabilidad, porque en mi despacho eso no lo hacen, porque yo no voy a participar de eso. Yo, mira, hoy he tenido un cliente que me ha dicho, tengo que llevar a mi hija a ponerle los brackets. Dice, y mi mujer ya me ha pedido hora para que pague yo. ¿Qué le dices? No pagues, que pague ella. Y la niña ahí en el dentista, y dices, bueno, ¿Quién piénsatelo, paga? claro. ¿Sabes? Es que hay que... y yo le he dicho, yo como profesional no te voy a decir que no pagues los brackets de tu hija, es que no lo voy a hacer. Ella tendrá que pagar la parte, la madre también, lo hablaremos. Es ahí un poco donde hay que situarse. Claro, pero es complicado, ¿no? Porque siempre, al final, el que sea más generoso, el que mire realmente por los hijos y las hijas, ¿no? Si la otra persona se termina enrocando en este proceso que tú mencionabas, ¿no? Ostras, tengo que pagarle esto al hijo y mi expareja, padre o madre, responsable de, no se quiere hacer responsable de, entonces me tengo que hacer responsable yo. No, bueno, eso Y sería... si cada 2 por 3 tengo que estar bajándome los pantalones, No, es que ¿cómo? yo te diría lo que dice ¿Cómo mi madre. gestionamos? Dios dijo buenos, pero no tontos. ¿Vale? ¿Me entiendes? O sea, una cosa es que tú hagas lo mejor por tu parte, pero tampoco tienes que dejar que eso sea un abuso por parte de la otra persona. Pero bueno, eso se puede hacer bien, ¿eh? O sea, no estamos diciendo un divorcio con amor quiere decir que tú cedas en todo y lo des todo, ¿no? Yo he dicho, ¿no? Que no, la niña no sufra, que el padre que se quede sin brackets, pero vamos a hablar de quién paga estos brackets, o sea, ¿sabes? Pero pongámosle los brackets a la niña, ¿no? Y luego, entre los adultos, vamos a ver cómo se paga y cómo se hace. A veces pasa, ¿eh? Que hay situaciones muy desequilibradas donde hay uno que es un abusón, está clarísimo, sí, pero no solo hay divorcios con amor de esta manera. Puedes hacer un divorcio colaborativo donde cada uno tenga su abogado, por ejemplo, y desde el respeto, la tolerancia y sobre todo, el priorizar el bienestar de los hijos, asegurarte de que tus intereses y los intereses de la otra parte estén protegidos, porque claro, tampoco sería bueno hacer cosas muy desequilibradas. Por ejemplo, si esto que dices tú y uno siempre paga, al final esto acaba mal, porque acabas enfadado. Hombre, claro. Tienes que hacer acuerdos equilibrados, que a veces lo que pasa en los Pero se tribunales debe- es... Claro, pero se tienen que dar unos cimientos al final Sí. para que eso se dé. Y respetar, y ¿no? empieza por la responsabilidad individual de cada bueno, uno. es que eso, claro, pasa por tener conciencia. Vemos que es difícil, pero primero de todo, no tenemos mucha alternativa. Esto hay que ser consciente, ¿eh? La gente piensa que ahí va a los tribunales y ahí va a pasar, ahí no va a pasar nada especial, que te vas a machacar a los niños, pero nada más. O a lo mejor te resuelve algo, pero que sí, que es una situación difícil, complicada, que hay que luchar desde
no desde el ataque, sino de luchar desde la defensa de lo que tú consideras que es el bienestar de tus hijos y tus intereses. Lo que pasa es que tenemos, en el analfabetismo emocional que tenemos, también tenemos, que yo tengo otro libro que se llama Amor hem de parlar, que habla sobre la dificultad que tenemos con los conflictos. Mirad cómo estáis los dos diciendo, es que es muy difícil, porque no nos gustan los conflictos. Normalmente pensamos que somos mejores si no tenemos conflictos. La vida es conflicto. O sea, una relación de pareja sin conflictos, a mí me explicaréis qué es. Una relación donde yo digo A y el otro siempre dice A. Es difícil y aparte me parece aburridísimo y de muy poco crecimiento, porque yo diré A cuando tenga 25 años, pero cuando tenga 35 espero decir alguna cosa más y y que el otro me aporte en esta vida y por tanto tengamos conflictos. El problema es que cuando tenemos conflictos, ¿qué hacemos? En vez de decir, vale, tú tienes una opinión diferente, nos sentamos y lo hablamos, seguramente nos discutiremos primero, ¿no? Porque es una relación y pasan estas cosas, pero al cabo de una semana nos sentamos y lo hablamos y entiendo cómo estás tú viendo esto. Yo siempre pongo un 6 encima de la mesa, ¿no? Y hago así, si lo miras así es un 6, si lo miras así es un 9. O sea, lo estamos viendo diferente. Vamos a ver dónde vamos desde ahí. Pero no tenemos este aprendizaje, que seguramente si trabajáis en educación, los dos, sabéis qué es lo que intentamos enseñar a los niños. No seas violento de entrada, no discutas, no grites, habla las cosas, explica. Como no lo sabemos hacer, pensamos, claro, esto es dificilísimo. Pero en el fondo yo tengo un interés y el otro tiene un interés diferente. Habíamos sido pareja y teníamos el mismo interés. Ahora cada uno tiene el suyo. Pero tenemos una facilidad, tenemos hijos en común y queremos que estemos bien, que estén bien. Sentémonos, hablemos y resolvámonos. No hay otra opción y aparte esta es la mejor. Difícil, sí, pero bueno. El conflicto entonces siempre es aprendizaje, ¿no? Siempre es crecimiento. En principio sí. O así debería enfocarlo. Así deberías enfocarlo. Tenemos que diferenciar conflicto de discusión, ¿eh? Discusión es otra cosa. Son los gritos, son cuando ya se te va a la cabeza y le dices lo que no querrías haberle dicho. Yo siempre digo, las discusiones a veces está bien también. Venga, hasta aquí, ya está, porque necesitas marcar el límite. Pero intentad no alargarlas mucho, porque no sé si tenéis esta percepción, pero cuando tú discutes y discutes acaloradamente, difícilmente al cabo de un rato las cosas van bien. Siempre solemos decir cosas que no queríamos decir, o insultar, o faltarle al respeto al otro de alguna manera, o decir algo que es inconveniente. Es mejor buscar la calma, separarse y que el enfado hay gente que el enfado le dura una semana, hay quien le dura un mes y hay quien le dura 24 horas. Cuando se baje el enfado, se busca el momento de hablar de esto. Si hay comida me dura poco, ¿eh? Pues... Si hay comida te dura poco, ¿eh? A mí me duran poquísimo también, pero yo soy de subidón, pero luego bajo rápido. Bueno, cada uno, y hay gente que se encona y se están un mes enfadados por lo mismo. Pues con esa persona te tienes que esperar un mes para poder hablar. Claro. Bueno, pero creo que también va mucho relacionado en la cantidad de veces que te miras el ombligo a ti mismo, bueno. ¿no? Porque al menos yo por la experiencia que tengo en el colegio, los chiquillos, ¿no? Pues se miran, ¿no? Pues son chiquitillos y no tienen esa capacidad de mirar al otro. Pero yo creo que la escuchar al otro, que quiere el otro primero, y a partir de aquí, ¿no? Creo que es importante. Y ya no... Y evitar, el conflicto estará porque se tratará de llegar a un acuerdo, ¿no? A través de tu interés y el mío, venga, ¿dónde está el punto en común? Porque miras por la pareja. O aceptar, ¿no? Pues que no lo vas a cambiar en esa parte. Exacto. Y ahí tienes que esa decir, aceptación. a ver... Alguien tiene que ceder. Bueno, o sea, o tú calibras, calibras, dices, a ver, en esta relación esta parte es muy oscura de mi pareja, es tan oscura que yo me voy. O dices, bueno, mi pareja en casi todo me gusta, pero en esta parte, o sea, por mucho que lo hablemos, o sea, por ejemplo, a mi pareja le encanta estar con su familia cada fin de semana, es una cosa que lo que voy a intentar es pactar, pero no le voy a cambiar, ¿vale? Y lo aceptas, pero claro, tienes que calibrar lo que aceptas, porque si tiene mucho peso al final acabará yendo mal. Y él ha utilizado dos palabras que yo no... Bueno, has dicho dos cosas que técnicamente para nosotros, que intento no utilizar mucha palabra técnica, es empatía y escucha activa. Para gestionar un conflicto tienes que ser empático, tienes que entender lo que está viendo el otro y sintiendo el otro, tienes que ponerte en los zapatos del otro, se dice, y luego tienes que escuchar activamente. No, quiere decir que tienes que escuchar desde el corazón, en cierta manera. Para entender lo que te está diciendo el otro tienes que escucharlo más allá de los oídos, ¿no? Y de esa, bueno, que es lo que has dicho que con los chiquillos tenéis que hacer, pues es eso. Bueno, porque normalmente vemos el
la explosión, ¿no? ¡Guau! Se ha enfadado porque le han quitado, ¿no? Tal pero, cosa, pero claro. luego realmente, ¿qué es lo que hay detrás? Rascas un poquito, ¿no? Cuando ya la persona, lo que mencionabas antes, se ha calmado, ya podemos hablar. Vale, ok. Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿El que tiene más capacidad de regulación emocional o el otro? ¿Quién pone más aquí? Claro, el desequilibrio siempre es a trabajar, ¿eh? Porque el desequilibrio casi siempre existe en una relación. Casi siempre. Es muy difícil que una relación sea totalmente paritaria, igual. Siempre hay desequilibrio de poder, de circunstancias, siempre hay. En los críos también, supongo que ya lo sabes. Y hay que trabajarlo. O sea, yo fijaros que digo divorcios con amor y fijaros cuántas veces pongo la palabra trabajo. Os voy a poner un ejemplo que se utiliza, que no es un ejemplo mío, se utiliza para hablar de conflictos. Si yo tengo una naranja y vosotros dos queréis la naranja, yo puedo coger la naranja, partirla por la mitad y dárosla. No hay trabajo, no hay nada, simplemente pam, hago así, ¿no? No hay negociación, pam, ¿no? Y bueno, vosotros, queríais naranja y tenéis media naranja, no está mal, ¿no? Que es lo que puede ser un divorcio, aquello, pues venga, venga. Pero si trabajamos un poquito, nos escuchamos activamente, somos empáticos. El ejemplo de la naranja es muy sencillo, ¿eh? Pero yo os escucho, os hago hablar, intento que saquéis vuestros intereses, vuestras necesidades y tú me dices, yo es que quiero hacer un zumo de naranja. Y tú me dices, yo es que quiero hacer un pastel con la piel de la naranja. Fíjate, escuchando, trabajando, hablando de nuestros intereses, saldremos satisfechos al 100%, porque tú tendrás tu zumo y tú tendrás la piel de la naranja. Eso es lo que habréis oído decir 1000 veces, que es el win-win. Es el win-win. Hemos ganado los dos, pero hemos tenido que trabajar, porque lo más fácil es partir la naranja y daros la mitad a cada uno. Y también hay satisfacción ahí, es el óptimo de Pareto ese del, ¿no? Que cada uno tiene su 50%. Pues en un divorcio con amor hay que trabajar, hay que escuchar qué necesidades tiene el otro y qué necesidades tengo yo, porque si solo escucho las del otro va a ser súper desequilibrado. Yo también tengo que hacer mi autoescucha, mi necesidad. A veces pasa, ¿no? Estoy tan humillado que necesito que me pidas perdón, ¿no? Pasan estas cosas. Esto está más en sede de terapia que de trabajar un divorcio, pero bueno, puede pasar. Y a partir de ahí trabajar y conseguir un acuerdo que os permita tener una vida, no de pareja, pero sí como padre y madre, o olvidaros uno del otro si no tenéis hijos. ¿Y cuándo es el momento? Por ejemplo, cuando dos... alguna vez tiene que pasar que uno no se quiere divorciar. A lo mejor sí. alguien pide, pues la otra persona dice que no está de acuerdo. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Legalmente no es factible, porque legalmente siempre puedes tenerte que divorciar, pero es cierto que entonces tendrías que ir a juicio. Y ahí hay diferentes modelos de trinchera, que digo yo, ¿no? Hay quien viene y dice, no, es que no nos podemos divorciar, pues no nos lo podemos permitir. Y el otro dice, bueno, pero yo me quiero divorciar. O que utilizan diferentes artimañas, como negarse totalmente. Hay relaciones que son muy desequilibradas. Tienen cierta violencia, que es que hay un abuso por parte de uno al otro. Por ejemplo, es el clásico que cuando le digas... Hoy teníamos un caso, ¿no? Es una chica que tiene una posición económica muy interesante y su pareja, a pesar de que también tiene una buena posición económica, pues no paga nada. Tiene un hijo, una hipoteca de 1.500 euros, no paga nada. Está bien así. Claro, cuando ella le plantea el divorcio dice, perdona, ¿quieres destruir la familia? le da allí donde pueda para intentar evitar que pase una cosa que para él, claro, va a ser un... Me sale en catalán un daltabaix, un traspiés, bueno, más que un traspiés. Porque le toca el órgano más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo. Bueno, le toca, claro, de vivir súper bien, que es todo lo que gano me lo quedo, ahora tendré que pagar un piso, tendré que pagar... Pues sí, hay gente que se resiste. Ahora ya no hay mucha gente que se resista ideológicamente, ¿no? Que digan, no, el divorcio no, nunca. Pero sí que es verdad que hay gente que se resiste porque no lo quiere, y entonces, bueno... Pues hay que... ¿Y qué piensas de esos matrimonios que están por razones religiosas? Bueno, no hay que juzgar a nadie, cada uno, si tú eres muy religioso, yo entiendo que ahí hay un compromiso que va más allá, ¿no? de lo que es el contrato matrimonial, ¿vale? Yo como jurista tengo que decir que el contrato matrimonial se puede resolver. Ahora, hay gente que tiene un contrato que va más allá, lo han hecho pues con Dios, ¿no? Ahí nadie les puede juzgar, y entonces ni debemos, y hay que respetarlo. Y entonces, siempre que uno de los dos no haya perdido la fe, entonces ahí ya entramos en otros temas, normalmente lo que te piden es la separación y no quieren el divorcio, ¿vale?
Y lo que yo piense no es nada importante, porque yo simplemente soy una profesional, o sea, yo sí que decidiré sobre mi divorcio, pero yo en ningún momento quiero decidir sobre la vida de mis clientes. Si ellos no quieren divorciarse, prefieren la separación, es correcto. Esto pasaba más antes. Yo creo que el anterior papa, por ejemplo, en los casos de los católicos, pero también es verdad que hay los testigos de Jehová que tampoco se divorcian y otras religiones, pero nosotros vemos más gente católica, que hay más, bueno, no sé ya, si hay más ahora. Antes era más duro porque me parece que los divorciados no podían comulgar, ¿verdad? ¿Lo sabéis vosotros? Es que Mi hermano es testigo de Jehová. Ah, vale, pero entonces testigo de Jehová no lo sé, pero en los católicos pasó esto, pero no sé qué papa, si el actual o el anterior, levantó esta prohibición, y entonces se ha relajado un poco y aunque son católicos te piden el divorcio. Pero atrapes hay muchos, no solo el religioso. Sé que mi hermano me dice que solo se pueden separar por 3 razones. A ver. Que fallece una persona. Es así, inexorable, no podemos hacer adulterio, nada. Ah, el adulterio. Y malos tratos. Claro. Son las únicas 3 posibilidades que tienen para separarse. O sea, me parece un poco... Hombre, claro. Piensa que las religiones normalmente son contrarias, porque las religiones suelen buscar orden social y pacificación y que no haya... Entonces, claro, el divorcio siempre es como un poco revolucionario, entre comillas, ¿no? Lo que pasa que ahora ya, no sé si... Pero se acaba el amor, y se acaba el amor. Sí, El claro. amor se puede acabar. Sí, bueno, se puede acabar el amor, se pueden acabar muchas cosas. La atracción física. La atracción física. Bueno, dicen que las relaciones es con un triángulo de 3 vértices. Uno es la pasión, que puede ser la sexualidad, la intimidad, que es la amistad, el poderte desnudar, no es físicamente, sino poder compartir con el otro todo, y luego el compromiso. Y hay muchas relaciones que solo se sustentan en el compromiso. Ya no tienen relaciones, ya no son amigos, pero no ven bien divorciarse porque no está bien divorciarse. Cada vez hay menos, pero ¿sabes qué pasa? Yo con los años he pensado que, mira, cada uno sabe, ¿sabes? Y cuando me dicen, ¿pero usted cree que yo me tengo que divorciar? ¿Sabes? Que te vienen a preguntar a la experta en divorcios, digo... ¿Y usted? Yo qué sé, ¿sabes? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué es lo que quiere usted? Claro. Entonces dicen, es que me gustaría no divorciarme. Pues entonces no se divorcie. Pero claro, me estoy viviendo muy mal. Ah. También a lo mejor tiene un cierto estatus dentro de su... A veces divorciarte, círculo. claro, tienes estatus, tienes compañía, la soledad da mucho miedo, tienes económicamente, es mejor estar 2 que 1. Pero fíjate que cada vez hay más divorcios de gente de más edad. También tenemos una sociedad que valora mucho el bienestar personal. ¿Cuántos gimnasios hay para ponernos al día, para ponernos bien físicamente? O sea, tenemos mucho amor hacia nosotros y nuestro bienestar. Y entonces estar en una relación que te da malestar ya no se valora tanto. Pero puede ser contraproducente. Claro, pero es que tants caps, tants barrets, como se dice en catalán, ¿sabes? Cada persona piensa de una manera, porque a veces te viene gente que estamos con mi compañera y decimos, uy, este no se divorciará, ¿no? Y viene al cabo de una semana y dice, ya he hablado con mi mujer, ¡pam! Y dices, mira, y en cambio viene otro y te dice, no, bueno, es lo peor, o otra persona, una mujer, ya no puedo más y no sé qué, y te dice, ya os llamaré. Y no te llama nunca más. Y a lo mejor se ha ido a otro despacho, pero a veces no te llama porque no se va a divorciar, no, va a seguir sosteniendo eso. Ahí es donde aparece normalmente la infidelidad. Porque cuando una relación está bien, salvo que ahora estamos viendo mucho poliamoroso, relaciones abiertas sexoafectivamente, anarquía relacional, y el otro día aprendí otra palabra que se me ha olvidado, que era agapemia o algo así, que era como la anarquía relacional. O sea, salvo la gente que hace estas cosas, que están de acuerdo en que el otro sea infiel, normalmente si la relación va bien, no aparecen terceras personas. Pero como sostenemos relaciones que no van bien y las alargamos, ¿qué pasa? Que entonces, pum, cuando aparece alguien, ¡pam!, ya me quiero divorciar, o te lanzas a esa relación como si fuera lo mejor que te ha pasado. Me he quedado un poco con tantos términos para poder justificar. Ah, bueno, sí, claro. Esto Tener pasa. relaciones fuera de... Sí, bueno, del sí, matrimonio, sí. ¿no? Ya, pero bueno, hay bastantes personas. Pues esas personas deben estar muy trabajadas, ¿eh? Bueno, no tanto, porque a veces lo que nos pasa es que vienen a pedir que quieren hacer un acuerdo de esto o hablar de este tema y al cabo de un año aparecen que, claro, que están fatal.
Y otros no, otros lo llevan bien, es verdad. A lo mejor lo llevan bien porque están todos por igual. Pero sí, a veces puede ser, ¿no? Que sí. Pero tú piensas que esto, que algo digo en el libro, no tanto las mujeres que también, si podían y económicamente eran poderosas, también podían tener amantes y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, la calle Aribau de Barcelona, siempre se ha dicho que la parte final era las casas de las queridas. Porque como no había divorcio, habían señores que tenían otras mujeres con niños y tal en pisos que estaban ellas, ¿no? Y que seguían casados porque no se podían divorciar. O, por ejemplo, también se explica que Charles Dickens, bueno, se descubrió vía esta historia que había muchos hombres que lo que hacían era ingresar a sus mujeres en sanatorios en lo que eran manicomios para deshacerse de ellas. O sea que esto siempre ha existido, ¿sabes? Que las relaciones no han durado. Hay un antropólogo, qué horror, que además me cae súper bien y Xavier, se me ha olvidado el nombre, ya me saldrá, que dice que lo que pasaba antes es que la gente se moría mucho más. Dice, tú te pones en el siglo XX y tienes Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no habían antibióticos como ahora. ¿Cuánto duraban los matrimonios? Si te pones en Walt Disney, o los cuentos infantiles de principios de siglo, ¿cuántas madrastras y cuántos padrastros hay? Claro, esta idea que tenemos que el matrimonio, la gente se casa como ha pasado con mis padres, ¿no? Por ejemplo, y se murió mi padre y llevaban 60 y no sé cuántos años juntos y felices. Esto es muy raro, antes no pasaba, la gente no vivía tanto. Entonces somos una generación que nos hemos encontrado con esto. Disney nos ha explicado lo que hacían los otros, que se morían en el fondo, y nos lo hemos creído y entonces estamos ahí. No nos queremos divorciar porque parece que es un fracaso, ¿no? Que es una situación... Bueno, estoy diciendo que sois de la misma generación y yo soy mucho más mayor, pero quiero decir siglo XXI. ¿Y cómo gestionas esos casos en los que hay una dependencia económica, pero yo me quiero divorciar? Pero dependo de esa persona económicamente. Buah, eso tiene que ser súper complicado. Es complicado, pero bueno, primero de todo, los hijos hay que seguir manteniéndolos y si uno tiene más recursos tiene que poner más. Lo que cada vez está más delimitado es la solidaridad familiar en relación a tu expareja. O sea, cada vez antes sí que habían pensiones y ahora hay muy poquita cosa con eso. O sea, sí que tienes que tener en cuenta que si te quieres divorciar seguramente tendrás que sostenerte económicamente. Pero la gente, si lo desea, lo hace. Esto es poneros en los trabajos, pasa lo mismo. Hay gente que siempre se está quejando, pero se queda en el trabajo. Y hay gente que dice, mira, me da igual, no pagaré la hipoteca, ya me espabilaré y me voy. Va un poco así, ¿eh? Lo has puesto muy fácil, ¿eh? En cuanto a económicamente. Esa persona pierde dos veces, ¿no? Sí. Es decir, pierde la parte esa económica que le interesa y después puede perder y pierde la otra persona. Sí, ¿sabes cuándo es muy difícil? Es cuando tú te quieres divorciar y tú tienes todo, la capacidad económica, y el otro es el que está menos capacitado económicamente, porque no solo lo abandonas emocionalmente, sino que lo abandonas económicamente. Entonces lo que suele pasar es que esa sensación de culpa o esa dificultad la pagas. Claro, porque si tienes hijos, claro, y tú tienes una buena posición económica y tu pareja no, claro, y le dejas tiene que cubrir las necesidades y tal. Pero ahí es donde te reto a que pienses en la infidelidad y cómo te sentirías, porque ahí es cuando te das cuenta, ¿qué hago? Porque me siento súper enfadado con ella, pero ella no tiene suficiente dinero para mantener a nuestros hijos en este cole. ¿Qué hago? Es buena pregunta, ¿eh? Claro. Entonces es cuando dices, bueno, me olvido de ella y pienso en mis hijos y si tengo que pagar yo el cole, pues pago yo el cole. Y mucha gente lo hace así. Es verdad que hay gente que no, ¿eh? Que dice, pues ahora, pues tal, ¿no? Pero la idea del divorcio con amor va por ahí también. Cuando no es fácil, tienes que hacerlo también, por tus hijos. Y ahora nos ponemos un poquito en el pellejo de esos papás, mamás, que se quieren, o que están en ese proceso de divorcio y que tienen hijos, hijas, y se lo tienen que comunicar. ¿Qué consejos les darías? Primero de todo, que se hagan la idea que es el peor momento de la historia del divorcio y de la historia de tu vida, que es decírselo a tus hijos. Es una sensación muy rara y muy difícil. Todos los padres están súper angustiados por ese momento, porque los padres y las madres normalmente queremos que nuestros hijos vivan sin sufrimiento. Es muy irracional, pero es así. Tú tienes un hijo y no quieres que tenga un accidente de coche, ni que tenga ningún problema, ¿no? Si puede ser, dentro de lo razonable. Y
claro, decirle que os vais a divorciar, sabes que es algo que le va a doler, ¿no? Porque que luego no les duele tanto, luego... Y te cuesta mucho. Entonces, que busquen el momento, que estén tranquilos, que lo hagan los dos conjuntamente, si es posible, porque lo importante es que haya un mensaje muy claro de decirle a tus hijos, papá y mamá ya no se quieren. Yo en mi página web tengo un blog con todo de cuentos para niños para ayudarle a explicarlo, pero a ti, o sea, a ti o a tu hermana, a vosotros siempre os vamos a seguir queriendo, porque aunque no somos parejas, seguimos siendo vuestros padres. Muchos padres están aterrorizados y lo normal es que cuando vuelven al despacho dicen, hoy se lo hemos dicho, digo, ¿y qué tal? Yo ya sé qué van a decir. Normalmente los hijos dicen, vale, hay quien se pone a llorar, a ver, no siempre es, pero normalmente los hijos, mientras les asegures, depende de las edades, de que todo va a estar bien, que tú los vas a seguir queriendo y les expliques cómo va a ir todo, están bien. ¿Qué pasa? A los adolescentes les importa poco. Te preguntan, pero yo seguiré yendo al cole, yo podré ver a mis amigos el CAU o en verano haré... No, normal, lo suyo. Y los pequeños, pues lo que quieren es estar con sus padres. Entonces ahí hay que trabajarlo bien. Por ejemplo, si te vas a comprar un piso, te vas a alquilar un piso, pues busca de hacerlo con ellos, ¿no? Depende de la edad. Si tiene 3 años no vayas a ver pisos con él, pero depende de la edad, que te acompañen, que se arreglen ellos su habitación, que escojan el color, ¿no? No te vayas de casa, que ellos piensen que te vas y les estás abandonando. Hazlo acompañado, que entiendan que ahora tendrán 2 casas. Bueno, yo en el libro lo explico con bastante detalle, pero la base es dejarles claro que los vais a querer y que para vosotros esto es importante. Y luego cada niño, por ejemplo, cuando tienes niños que son muy de estos, muy movidos, muy tremendos, estos niños suelen pensar que ha sido su culpa, porque claro, siempre la lían, ¿no? Y los padres es que... Y entonces es muy importante decirles esto. Nosotros en el despacho, que mi compañero es psicólogo, hacemos una sesión con los padres para que él les ayude a saber cómo hacerlo. Hablas de un concepto que es equipo parental. ¿Puedes desarrollarlo un poquito más? Sé que hemos ido comentando ya aspectos, sí, pero para la audiencia. No es mío, esto es de Miquel Àngel Alabar, que es un psicopedagogo que dirige una revista que se llama Viure en Familia y que tiene un libro y que explica esto, ¿no? En una parte, que es que, claro, a veces cuesta decir seguimos siendo familia. Legalmente sigue habiendo vínculo familiar, pero claro, la gente dice, bueno, pero no somos pareja, ¿no? Entonces, encontrar este término que era, pero sois un equipo, con todo lo que significa ser un equipo, porque un equipo tiene un objetivo común, ¿no? Tienen intereses comunes, ¿no? Se ponen de acuerdo, hacen reuniones, ¿no? Cuando hay problemas, actúan conjuntamente. Esa es la idea. Sois un equipo y tenéis un objetivo, el bienestar de vuestros hijos, ¿no? Pues vamos a por ello. Porque fíjate, un adolescente que tenga un padre que opine una cosa y una madre que opine otra y que encima se peleen entre ellos, ahí tienes una fuente de problemas importantes. Luego, como ya sabes, nosotros estamos analizando mucho la importancia de las redes sociales, el impacto que tienen en distintos terrenos, ¿no? Y preguntarte si este boom de las redes, tanto mirarse hacia uno mismo, ¿consideras que ha influenciado más en el aumento del número de divorcios o incluso en cómo se gestionan estos divorcios? Si estás encontrando más dificultades debido a si hay influencia o no en el caso de las redes sociales. Ahora me está viniendo a la cabeza una anécdota que es un poco un divorcio sin amor que tuvimos, pero porque era un padre que no estaba pagando la cuota del colegio de los hijos y yo estaba haciendo coaching con la señora. Y entonces publicó en las redes sociales que le había comprado un anillo muy caro a su nueva novia y no tenía pagado el colegio y el anillo parece ser que era muy costoso. Y entonces eran de un club donde se jugaba tenis y cuando la madre le vio, le rompió la raqueta en la cabeza y la cosa fue muy mal. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, las redes sociales tienen este factor de ser muy chivatas de la vida del otro. Y, por ejemplo, cuando tú te estás divorciando, si hay dolor, y hay mucho dolor, siempre recomendamos que no se sigan las redes sociales a la otra persona. Es una de las recomendaciones que todos los psicólogos que trabajan en ruptura dicen, a ver,
basta esto. Luego está el tema de los hijos, de la exposición de los hijos a las redes sociales, que nosotros en los acuerdos que hacemos ya decimos que tiene que ser consensuada. Pero sí, es como una ventana, ¿no?, a la intimidad, que cuando en un divorcio tenemos que ser un poco, ¿no?, celosos de la intimidad, a veces se expone y causa daño, ¿no? En ese sentido, sí. En el sentido de los hijos, bueno, nosotros lo que hacemos es pactar que los hijos no puedan acceder a las redes sociales sin control parental. Hay parejas que nos piden además que hasta los 16 años no puedan tener móvil o que no puedan tener... Las parejas, los equipos parentales se van poniendo bastante en este tema, en tema de redes sociales y tal. Yo voy un poco más hacia las aplicaciones de citas. Oh, wow. Porque yo creo que ahora se separa la gente el lunes. Hoy es lunes, ¿no? Me sí. separo. Y el martes está en Tinder. Estoy a tope. Claro. Estoy en el Tinder, en todas estas redes. Y claro, no pasas el duelo, ¿no? Es decir, no te reparas. Si tú te pones en Tinder el martes, mal. Normalmente lo que pasa es que hay gente que se divorcia después de que lleva 10 años pensando en divorciarse. Y entonces cuando llega el momento ya han pasado todos los procesos. Si tú vinieras al despacho y vieras cómo está la gente cuando empieza el proceso de duelo, no están para Tinder. Y además es que es típico que yo les digo, yo llevo muchos años en esto, piensa que pasará un año, pasarán 2 y tú lo verás todo de otro color y de otra manera. Inmediatamente todo el mundo te dirá, yo nunca más voy a tener pareja. Y es que además no me interesa. Esto es en los primeros momentos del divorcio. El primer año estamos convencidos, si estamos en la fase del duelo, que no vamos a tener pareja. Luego el mundo cambia, ¿vale? Entonces, el que se divorcia y al día siguiente está en Tinder, cosa que puede pasar, es porque ya su proceso de duelo estaba hecho. Pero si no sana, cuando pasa, si no pasa este duelo y cuando va a encontrar una persona... Ya, pero eso estamos hablando de que sería bueno que todos hiciéramos autoconocimiento, crecimiento personal, meditáramos y tal, y no pasa. O sea, sí, hay gente que se divorcia y seguramente vuelven a encontrar una pareja igual que la que han dejado y vuelven a caer en los mismos errores. Yo siempre recomiendo, cuando hay un divorcio, digo, es un proceso de cambio, es una metamorfosis, aprovecha para ir más allá. Pero claro, hay gente que no tiene interés en el crecimiento personal y nunca haría, y te dicen, yo en los psicólogos no creo, nunca haré terapia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Claro, no puedes trabajar. No puedes trabajar. Imposible, claro. Es imposible, pero bueno, hay otros que sí. Y mira, si quieres, os voy a explicar otra anécdota. Estoy un poco abuela cebolleta, pero bueno, va. Que un día vino un cliente muy enfadado, ya habíamos firmado el divorcio ya, y venía súper enfadado porque había entrado en Tinder y había encontrado a su exmujer ya. Pero claro, la pregunta era fácil. Buscando lo mismo que tenía, ¿eh? ¿Qué haces tú en Tinder para ver a tu mujer? Claro. Estaba súper... Ahora cuando venga le diré, y digo, le tendrás que decir que estabas tú. Que tú también estabas ahí. Porque si la has visto es porque tú también estabas. Claro. Las aplicaciones... Y se crean perfiles falsos para ver... Ah, sí, ves. No sé. El otro día una clienta nos dijo que habían, como lo del Tinder y tal, hay gente que no le gusta, porque el Bubble también, ¿no? Así... nos pasó algún link se me ha olvidado el nombre, de gente que está divorciada con hijos para hacer planes con hijos, para que no sea solo ligar. Pero bueno, ser divorciado no te elimina de la sociedad. Ahora se liga por estas aplicaciones, pues el que está divorciado también lo hace. Claro. Yo te voy a confesar una cosa. Venga. Lo que más me molestaría si me separo... Aparte de la infidelidad, que ya he visto que te molestaría bastante. No, mira, no me molesta. Vale. Porque... Espero que no te oiga tu mujer ahora. No me molestaría porque no soy su dueño. Ya parto de ahí, ¿eh? O sea, creo que no puedo controlar eso. Es decir, si él lo quiere hacer, o la persona, ¿no? ¿Cómo controlas eso? No puedo meterme aquí, ¿sabes lo que piensa? Tampoco... Si no me lo dice, y después... ¿Pero qué sería lo que más te molestaría? Me molestaría que otra persona viviera con mis hijos. Ah, claro. Sí, puede ser doloroso eso, pero... Creo que es lo que más me molestaría. Pero normalmente cuando se da esa circunstancia ya ha pasado bastante tiempo. Y entonces ya no molesta tanto. Te preocuparía más. Sino como que lo eduque, que le digas si esto está bien o está mal, que haga actividades. Pero eso también lo hace el maestro o la maestra en el cole. Sí, como si... No, pero... Ya. ¿Sabes? Pero que se pone en esa posición paterna. Bueno, o materna.
Yo creo que si tú haces un divorcio con amor y tú te has cuidado de tus hijos y haces una guarda compartida, el hecho de que tu pareja al cabo de un tiempo esté con otra persona no puede ocupar todo el espacio que ocupas tú. Normalmente no suele ser así, ¿eh? Pero sí puede pasar. Claro, pues tendrás que trabajártelo porque si te pasara es bastante irremediable. Claro, no le puedes negar el derecho a tu mujer a volverse a casar. No, Igual claro. tener otro hijo con otra persona, que es... Pero bueno, puedes pactarlo también, decir, mira, a mí me gustaría que quedara muy claro. Bueno, estoy diciéndolo y pienso que es una tontería, porque si tú ya tienes una relación con tus padres, con tus hijos, en el cual tú eres el padre, tus hijos ya te van a reconocer como tal y el otro tendrá otro lugar. Imagínate que la otra persona, pues yo qué sé, que Le está da. medio loca. Mira, que, los suizos, o no, que- o medio que lo- loca, que no. no lo trata... Que no lo trata bien que es no lo otra cosa. trata Por eso te he bien, dicho, o una que- cosa es eso, que ahí te tienes que preocupar, porque entonces puedes decir, oye, no, pues mis hijos ahí no van, pues si no los trata bien no van. Pero lo que tú explicabas, mira, hay una serie sueca, que se llama Bonus Family, porque los suecos de las nuevas familias le llaman las familias bonus, es el bonus papa, ¿vale? Por ejemplo, esta persona que ocuparía tu lugar no es el padre, es el bonus papa. Os recomiendo que la veáis porque es de familias reconstituidas y es muy divertida. Bueno, muy divertida, es muy, muy sueca, ¿no? Viene Navidad y están todos cenando juntos, el ex, la madre del ex, el nuevo. Es muy como son los suecos, ¿no? Que no tienen estas historias tan latinas nuestras de ostras, mi lugar y no sé qué, ¿no? Pero y todo y con eso no es fácil la gestión de la relación con el ex. Pero tiene ese nombre. Nosotros, fíjate, que no tenemos ni nombre. Se llama papa. Normalmente padrastro, que es un nombre horrendo, ¿no? O madrastra. Y entonces hay una asociación también que les llama, ahora se me ha olvidado, les ha puesto este nombre. Yo abogo porque les llamemos como los suecos, bonus. Entonces que tengan un nombre, pero entonces no es el lugar del padre, es el lugar del acompañante. Y perdona que te diga, el Código Civil catalán, ahora voy a poner un poco de ley en medio, les reconoce una función que puede ser delegada por parte del progenitor que vive con ellos o que está casado con él. Así que a trabajarte eso. Pues me molestaría, es una cosa que me molestaría. Sí, pero parte de una inseguridad sobre la relación con tus hijos, ¿lo ves? Yo creo que es un tema más de egoísmo, fíjate. De que no te gustaría compartir. Sí. El amor de mis hijos lo quiero para... Pero es que, por eso te digo que es inseguridad, porque seguro que el amor de tus hijos como Sí, padre obviamente. solo es para ti. Sí, seguramente será eso, Sí, lo claro. reconozco. Es un tema más de ser un poco egoísta, quizás, en ese... Porque digo, esos momentos que podía estar yo ahí... Sí, pero porque no son adolescentes, porque- ¿verdad? Tus hijos son pequeñitos. Sí, 6 Cuando años, sean sí. adolescentes, desearás que se vayan con el novio de tu Cambiarán los papeles. Cambiarán los papeles. Está claro. Mon, lo lamentamos muchísimo y continuaríamos la entrevista, pero ahora ya llegados a este punto, pero lamentablemente nos están diciendo que se nos Ya acaba el tenemos que tiempo. acabar, pues perfecto. Y nada, queríamos agradecerte muchísimo tu tiempo, venir aquí y poder hablar de estos temas tan profundos, tan interesantes. Y nada, esperamos que sea de ayuda para la audiencia. Y nada, muchísimas gracias por este tiempo. Acordaros que tenéis el libro en el enlace abajo en la descripción. Y os esperamos en el siguiente podcast. Así que muchas gracias por dedicarnos un ratito. Un besito. Que vaya Chao, muy bien. chao. Adiós, Hasta luego. gracias.